La enfermedad del COVID-19 ha traído algunas complicaciones para algunas enfermedades. Una de ellas es el lupus. ¿Cómo enfrentan los pacientes con esta enfermedad el virus del COVID-19 y sobre todo cómo pueden extremar precauciones para no contagiarse? Vamos a ver esta información. El lupus es un padecimiento autoinmune, es decir, las defensas del cuerpo atacan a los órganos del paciente tal como si fueran bacterias o virus, causando daño. El lupus ocasiona diversos síntomas, que van desde la pérdida de peso, fatiga inexplicable, daño en el corazón, pulmón y riñones, que puede llegar a ser mortal si no se diagnostica a tiempo. Las personas con lupus también son propensos a padecer otras afectaciones que las ponen en mayor riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, debido a que su sistema inmunológico se encuentra debilitado. Pero, ¿qué medidas preventivas deben tomar ante el brote de infección por el coronavirus COVID-19? ¿Qué pasa con los tratamientos? ¿Se deben suspender? Esto lo platicaremos hoy en Voz Es. Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy aquí a Voces. Hoy vamos a estar hablando sobre lupus y medidas preventivas ante COVID-19. Y para ello nos estará acompañando la doctora Donají Domínguez, quien es presidenta de la Fundación Proayuda Lupus Morelos. Donají, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Donají, el tema es un poco complejo, ¿no? Porque obviamente vamos a hablar de una enfermedad que es poco conocida, que es incluso una de las enfermedades más raras, ¿no? que existen en el mundo. Pero, ¿qué te parece si comenzamos explicando un poco qué es el lupus? Bueno, primero necesitamos como puntualizar. El lupus es una enfermedad autoinmune, es parte de un grupo de enfermedades autoinmunes que son crónicas, o sea, es decir, no se quitan, y que tienen un origen inflamatorio. Es decir, están asociadas a un sistema inmune que genera demasiada inflamación. Normalmente el sistema inmune está caracterizado por ciertas células, se caracteriza por defendernos de agentes extraños, virus, bacterias, infecciones. En el lupus lo que ocurre es que esta respuesta, que normalmente se montaría en condiciones habituales, hace una autodaño, es un daño propio contra órganos propios, produciendo algo que se llaman autoanticuerpos. Los anticuerpos, que normalmente están diseñados para atacar las infecciones, empiezan a generar daño en órganos propios. Entonces es una enfermedad crónica, es decir, no se quita, es de origen inmunológica, no es algo infeccioso, no es algo que se contagie, no es hereditaria en el sentido de que, bueno, tiene algunos componentes genéticos, pero no es per se hereditaria, no se transmite de generación en generación. Y bueno, lo curioso del lupus es que, digamos, no necesariamente tendrías que tener un antecedente de enfermedades autoinmunes para que te dé, ¿no? En algunos casos es así, fluctuante, aparece de repente. Entonces es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, crónica y sistémica. Hay muchos tipos de lupus, pero habitualmente es sistémica. Con decir sistémica, ¿qué es lo que nos tratas de decir? Se refiere a que afecta a cualquier órgano y sistema, ¿no? Entonces, dentro de los lupus hay un tipo de lupus que se llama lupus eritematoso sistémico, que genera afección a nivel de muchos órganos, es multiorgánico, la piel, el riñón, el hígado, el corazón. Hay un tipo de lupus que se llama lupus discoide, que afecta específicamente la piel nada más, y hay un lupus inducido por medicamentos, que puede ser asociado a ciertos tipos de medicamentos, que cuando quitamos los medicamentos se quita la enfermedad. Se llama lupus-like, que es el más raro de todos y que es en el porcentaje más bajo, pero bueno, también existe. Y hay un lupus que se llama lupus neonatal, que es el lupus de los bebés. Cuando las mamás transmiten ciertos anticuerpos a los bebés, no siempre pasa, y también es transitorio, es decir, pasa un tiempo y al bebé se le quita la enfermedad. Entonces, bueno, es un espectro muy amplio. Entonces, de las que nos acabas de mencionar, ¿todavía hay otros tipos de lupus o son los principales o son los que más
daños pueden causar? Son los principales. Se considera que es lupus eritematoso sistémico, que es el más común, que afecta a todos los órganos, lupus discoide, que afecta a la piel, lupus inducido por medicamentos, que digamos es transitorio, y lupus neonatal, que también es transitorio cuando la madre transmite autoanticuerpos al feto. Bien. ¿Y cómo se puede detectar esta enfermedad? Bueno, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, es decir, se tienen que cumplir ciertos criterios diagnósticos, ciertos síntomas y ciertos signos que lo trata específicamente el reumatólogo. Es una enfermedad que el especialista que lo trata es el reumatólogo, y algunos estudios de laboratorio que nos ayudan a, digamos, a sentar el diagnóstico y que nos ayudan a complementar el diagnóstico, que son estudios que se llaman estudios de anticuerpos anti-DNA. Se hacen ciertos estudios, pruebas inmunológicas en la sangre para determinar que tienes la enfermedad, pero el diagnóstico es eminentemente clínico. El que dice tienes lupus es el reumatólogo. Y bueno, así es como se integra el diagnóstico. Los síntomas, ¿cuáles son los que se llegan a presentar? Sobre todo los principales, ¿no? Con los que podría ser más fácil dar con este diagnóstico. Bueno, para que tú sospeches que, bueno, a lo mejor tienes ciertos síntomas y que puede ser lupus, es importante decir que la gran mayoría son mujeres. Sin embargo, no es exclusión el hecho de que sean hombres, pero de cada 10 pacientes, 7, 8 son mujeres. Generalmente son mujeres en edad fértil, o sea, mujeres entre los 17 y los 35 años. ¿Cuáles son el grupo de síntomas? Fiebre sin una causa determinada, o sea, fiebre de origen desconocido, fiebre así, sin un proceso infeccioso de base, dolor articular o artritis, que ahí es importante diferenciar. Cuando hablamos de artritis, hablamos de artritis, inflamación de las articulaciones, y artralgia, que es dolor en las articulaciones, que son cosas distintas, y en el lupus pasan ambas. Puede haber artritis, artralgias, fiebre, caída de cabello, lesiones en la piel. Da una lesión muy típica que se llama lesión en alas de mariposa, que es un eritema malar, se pone roja las mejillas, y bueno, al final ese es el símbolo de lupus, una mariposa, porque se llaman lesiones en alas de mariposa. Algo que se llama fotosensibilidad, o sea que los pacientes son más sensibles a la luz del sol, úlceras en la boca, caída de cabello, pérdida de peso. En casos pues que está un poco más complicado puede haber edema, o sea, acumulación de líquido en las piernas, como que te hinchas, digamos, hinchazón de las extremidades, dolor de pecho, dificultad para respirar, porque también puede generar alteración o inflamación a nivel del pulmón. Eso se llama pleuritis, inflamación a nivel del corazón, se llama pericarditis, síndrome de ojo seco, que los ojos se ponen muy secos, y fatiga, que es uno de los síntomas más comunes y que también es más inespecífico, porque todos tenemos fatiga, ¿verdad? Sí, claro, es lo que te iba a decir. Con todos estos síntomas, ¿sería fácil confundirlo con otra enfermedad? De hecho, el lupus se le conoce la gran simuladora, se parece a muchas otras. ¿Qué te parece si me respondes un poco más sobre esta pregunta de con qué otras enfermedades se podría confundir, regresando del corte? Me parece muy bien, gracias. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente aquí a Voces. ¿Sabías que el 10 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lupus? Ya estamos de regreso aquí en Voces y les recuerdo que hoy estamos hablando sobre lupus y medidas preventivas ante el COVID-19. Y también nos acompaña el día de hoy Donají Domínguez, quien es presidenta de la Fundación Proayuda Lupus Morelos. Donají, ya nos platicabas hace un momento, obviamente, qué es el lupus, síntomas del lupus, y nos quedamos con esta pregunta al aire. ¿Con qué otras enfermedades, incluso síndromes, se puede confundir el lupus? Bueno, como les decía, se le conoce como la gran simuladora, entonces se puede confundir prácticamente con todo. Pero bueno, en general puede ser con artritis reumatoide, que también es una enfermedad autoinmune, pero que tiene predominio por inflamación al nivel de las articulaciones, con fibromialgia, aunque a veces el lupus puede conjuntarse también con fibromialgia, con algo que se llama síndrome de fatiga crónica. Hay casos también reportados en la Asociación de Pacientes que
pensaban que tenían dengue y después del cuarto episodio de dengue dijeron, Sí, no, pues ya. esto ya no es dengue. Entonces, con dengue, con algunas alteraciones infecciosas, ¿no? Que sean algunos procesos infecciosos crónicos, pero bueno, se puede confundir prácticamente con cualquier enfermedad que genere inflamación y fiebre, o sea, casi todas. Y ahora, por ejemplo, con todas las complicaciones que nos comentas, en el caso de esta pandemia que estamos viviendo por el COVID-19, ¿cómo es que se complica? O sea, ¿sí llega a complicarse, por ejemplo, para los pacientes con lupus, llega a complicar el contagiarse de COVID? Pues mira, fíjate, ahorita en la pandemia se tiene muy bien delimitado que existen ciertos grupos vulnerables, ¿no? Estos grupos que tienen mayor tendencia a en algún momento infectarse, ¿no? Entre ellos las personas que son mayores de 60 años, que tienen diabetes, hipertensión. Las personas con enfermedades autoinmunes se consideran parte de los grupos vulnerables. Sin embargo, en las descripciones ahorita a nivel global de las asociaciones de reumatología, de los colegios de reumatología, se ha visto que en específico los pacientes con lupus no tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. O sea, les ha ido bien. Es decir, generalmente los pacientes que tuvieron alguna infección asociada a COVID-19 se recuperaron. Es curioso porque no ha tenido tanto, tanto aumento de la complicación o del riesgo como es el caso de los pacientes con diabetes, por ejemplo. Sí. Es decir, específicamente y concretamente somos pacientes que tenemos el mismo riesgo de padecer la enfermedad que la población en general. Sin embargo, es importante saber que los pacientes con lupus tienen otras comorbilidades, es decir, es como un checklist. Si se suman más cosas, entonces tienes más riesgo. Así funciona la medicina. La enfermedad autoinmune como tal genera un riesgo, pero si asociado a eso fumas, eres obeso, tienes más de 60 años, tuviste una enfermedad pulmonar crónica previa, el lupus te ha afectado el pulmón, pues evidentemente el riesgo podría ser mayor. Pero en general no son pacientes que se haya visto que se compliquen más. Y del grupo de enfermedades autoinmunes no se ha visto que el lupus sea de los que más se enferman. De hecho, el que está como en el top de enfermedades que se asocian a COVID-19 es artritis reumatoide, lupus no. Bien, y por ejemplo, en el caso de los niños, porque estamos viendo que es una población que no ha sido tan afectada como, por ejemplo, adultos mayores o lo que mencionas, pacientes con otras comorbilidades. Pero en el caso de los niños, ¿qué tan riesgoso es? Por ejemplo, los niños que tienen lupus, ¿qué tan riesgoso es que puedan, o sea, cuando se contagian de COVID, qué tan riesgoso es para ese grupo? En general tiene que ver con el mismo porcentaje, o sea, es igual de riesgoso que un niño en condiciones normales. Sin embargo, el lupus, uno de los tratamientos son inmunosupresores, es decir, fármacos que disminuyen el sistema inmune y que te hacen más propenso a infecciones. Entonces sí tiene que ver muchísimo con el caso específico. En medicina nosotros decimos que no hay enfermedades, sino enfermos. Habría que ver específicamente, en concreto, qué medicamentos toma, si tiene alguna otra enfermedad asociada. Pero sí, definitivamente, hasta ahorita no se ha visto que aumente el riesgo de padecer un COVID más grave, y que lo que sí se sabe es que hay más posibilidades de generar cuestiones de gravedad si no tienes la enfermedad controlada. Eso es importante. En pacientes que están descontrolados por sí mismos pueden complicarse mayormente con infecciones, como ocurre con cualquier tipo de infección, pero bueno, también con COVID. Y en el caso de precisamente este grupo que tiene lupus, el tratamiento, ¿se sigue el mismo tratamiento? ¿Hay que cambiar el tratamiento ya cuando se contagian? Mire, en general, si es un paciente que, digamos, una persona que no está contagiada y que, digamos, ahorita en la pandemia, ¿qué hago con mi tratamiento? No se modifican tratamientos. Eso es una de las piedras angulares ahorita que han mencionado los colegios de reumatología. No se modifican tratamientos, ni se suben ni se bajan dosis, aunque estemos tomando inmunosupresores, porque muchos de la población se asusta y dice, bueno, yo tomo inmunosupresores, me voy a enfermar más. No, definitivamente es más grave que tu enfermedad esté descontrolada, entonces los tratamientos se mantienen establecidos. Ya que se tenga la enfermedad como tal, habría que valorar, dependiendo del nivel de daño, porque también, como sabemos, en el caso de COVID también hay grados, ¿no? Entonces, dependiendo del grado, habría que ver si se quitan a ciertos tratamientos, pero eso lo determina definitivamente el reumatólogo en el momento. Habría que determinar la gravedad del cuadro de COVID, pero en condiciones normales, en un COVID leve que implica medidas generales en casa, el tratamiento se sostiene. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en este caso de las medicinas hidroxicloroquina y plaquinol? Que hemos escuchado que
incluso presidentes de otros países recomiendan tomar estos medicamentos para evitar o contrarrestar el COVID, pero sabemos que son medicamentos para lupus. Sí, para nosotros surgió un gran problema en ese sentido, porque son medicamentos que lo que hacen es que son medicamentos de base para evitar brotes de la enfermedad. La enfermedad se caracteriza por episodios donde está apagada y donde se prende. El plaquenil o la hidroxicloroquina o la cloroquina lo que permite es que no se prenda la enfermedad. Entonces son tratamientos muy importantes para nosotros como pacientes con lupus, es para mantener tu lupus apagado. Y bueno, la realidad es que ahorita se ha visto y no hay datos consistentes de que sea un tratamiento preventivo para COVID. Definitivamente no. Y bueno, hay más riesgo de generar complicaciones si te los automedicas, definitivamente. Puede generar alteraciones a nivel del ojo. Entonces, es un tratamiento que no se suspende en los pacientes con lupus y que no se debe de automedicar porque se ha visto que no es algo consistente que te prevenga del coronavirus, sino que hay más riesgo de que puedas generar una complicación e incluso se está asociando a COVID complicado. En pacientes que consumieron hidroxicloroquina de forma desmedida, tuvieron más tendencia a complicación. Entonces, definitivamente no se automediquen porque sí causó un gran problema de desabasto en la comunidad de los lúpicos del mundo, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar rápidamente aquí a seguir hablando sobre lupus. Muchas gracias, Lili. A ustedes los invito a que nos sigan acompañando aquí en Voces. Regresamos. ¿Sabías que el lupus es controlable si se detecta a tiempo? Mientras que hace 20 años entre el 70 a 80% que padecían esta enfermedad fallecían. Ya estamos de regreso aquí en Voces, ya es nuestro último bloque. Donají, ya hablamos sobre todo qué es lo que puede pasar si una persona se contagia, un paciente de lupus se contagia de COVID. Pero para que eso no suceda, ¿cuáles son las recomendaciones que pueden los pacientes de lupus extremar para no contraer el virus? La recomendación número 1 es no abandonar el tratamiento. Yo creo que partiría de eso, ¿no? O sea, tener la certeza de que tú tienes tu enfermedad muy bien controlada, tus estudios de laboratorio regulares, que acudes con tu reumatólogo de forma regular. Si no estás haciendo esto, lo que yo te recomendaría ahorita en tiempos de pandemia es retomes tu tratamiento, retomes tu control con tu reumatólogo, vuelvas a hacerte tus estudios para que veas en un panorama general cómo estás de la enfermedad. El segundo, cuestión es cuidar todas las medidas que ya sabemos, la sana distancia, el lavado de manos, que aunque es como muy fácil, es básico, ¿no? Recordar el lavado de manos, el uso del cubrebocas, el uso de gel antibacterial, todo esto de forma extrema, por así decirlo, es decir, extremar precauciones. Si hay alguien en casa que tenga algún síntoma, definitivamente no estar cerca de ninguna persona que tenga síntomas respiratorios. Si vamos a acudir a nuestras consultas de control al hospital, ir con toda la protección. Si tenemos algún síntoma respiratorio, no salir de casa. Básicamente son las mismas medidas de la población en general, de forma más perspicaz, más constante y bueno, el control adecuado de la enfermedad. Eso es lo que tendríamos que tener como base para evitar contagiarnos, ¿no? Bien, ahora hablemos un poco de la fundación. ¿Cómo comienzas tú con esta fundación? Lupus, la Fundación ProAyuda Lupus Morelos inició hace 7 años, más o menos, y la verdad es que inició como una necesidad de, pues primero de identificar que no eres único, ¿no? Al final, bueno, yo soy médico de profesión y tengo lupus desde hace 16 años, y cuando lo comencé fue por esta necesidad de conocer otros pacientes que tuvieran la enfermedad y cómo la enfrentaban, ¿no? Y al final era como para compartir experiencias, hacer una red de apoyo, y así fue como nació, y bueno, es el cúmulo de muchas esfuerzos, no solo míos, sino de varios pacientes que hicimos un grupo para empezar a conocernos y a intercambiar medicamentos, experiencias, a hacer enlaces con profesionales de la salud, porque como yo te mencionaba hace rato detrás de cámaras, que parte de lo que pretende la asociación es hacer el diagnóstico oportuno, diagnosticar al paciente a tiempo para que le vaya mejor. Eso lo hemos visto, si al paciente se le diagnostica adecuadamente y con un tratamiento adecuado y un especialista adecuado,
la posibilidad de tener una vida normal es mucho más alta. ¿Y cómo ha sido durante estos 7 años, cómo ha sido el crecimiento de la fundación? ¿Cuántas personas más o menos están apoyando en este momento? Bueno, ahorita la asociación tiene contabilizadas 150, 160 personas activas y bueno, ahorita no nos hemos podido reunir, pero tratamos de hacer cada cierto tiempo, cada mes, reuniones, digamos, hemos hecho cursos de yoga, cursos de un taller de posibilidades para ver esta cuestión de qué hacer cuando ya tengo una enfermedad crónica, cursos de tanatología. Hicimos foros estatales donde hablamos de qué es el lupus, pero a nivel, digamos, en el auditorio de la Facultad de Medicina, difusión acerca de la enfermedad. Hemos tenido ahí convenios con reumatólogos, convenios con especialistas de la salud mental, porque es súper importante al final hablar de esta parte mental y emocional del paciente con lupus, porque bueno, es muy fuerte recibir el diagnóstico y saber cómo lo voy a enfrentar cuando de repente no tenía nada y ya tengo ahora una enfermedad crónica. Y bueno, ha sido muy fluctuante. Ahorita tenemos ahí una mesa de trabajo que intenta, digamos, a pesar de ahorita de lo de la pandemia, hemos tratado de tener sobre todo contacto a nivel virtual. Y tenemos la página de Facebook también, en donde está ahí toda la información. Justamente eso te quería preguntar, para quienes ya nos escucharon y que se quieren poner en contacto con ustedes, ¿cómo los pueden contactar? Bueno, a través de la página de Facebook, se llama así Lupus Morelos, ahí nos encuentran. Les puedo dar el WhatsApp, es 777-1542-234, también se pueden comunicar con nosotros. A través de la fundación lo que hacemos es que damos consulta a bajo costo para los pacientes, ahorita se está dando consulta virtual y se da la consulta ahí para orientación, no sustituye la consulta del especialista, pero permite orientar al paciente para saber hacia dónde voy. Tenemos convenios ahí con psicólogos, psiquiatras, nefrólogos, reumatólogos, cardiólogos, entonces bueno, hacemos este vínculo y a través del WhatsApp o a través de la página de la asociación pueden conjuntarse y los agregamos al grupo de WhatsApp de la asociación donde también están ahí compartiendo experiencias los pacientes. Entonces es grupo de apoyo, red también para poder canalizarlos a especialistas con los que ustedes ya cuentan o ya están identificados aquí en Morelos que pueden dar este diagnóstico acertado. Sí, exacto. Y, por ejemplo, para las personas de bajos recursos que bueno, quisieran... lo que tenemos como opción para ellos es el banco de medicamentos. Tenemos ahí un banco de medicamentos. Desgraciadamente ahorita pues nos hemos visto afectados por el desabasto de medicamentos a nivel nacional, pero bueno, lo que tratamos de hacer es tener este banco de medicamentos para acercarlo a los pacientes. Si tenemos en el banco de medicamentos, con todo gusto se hacen las donaciones gratuitas. Hay muchos eventos que hacemos gratuitos también. Este tipo de eventos virtuales también son gratuitos. Y bueno, esta cuestión también de acopio de medicamentos, si hay alguien que tiene medicamentos, se manda la lista y si hay alguno que nos puede servir para donar a otros pacientes, también aceptamos cierto tipo de medicamentos. Entonces, también entiendo que personas, por ejemplo, que ya tienen este diagnóstico, pero se les complica un poco el pagar especialistas, ¿ustedes tienen también convenio con estos especialistas ya identificados para que ellos puedan también tener estas consultas? Sí, las consultas no son gratuitas porque desgraciadamente, como todas las asociaciones civiles, uno de nuestros grandes limitantes pues es este tema económico. Nosotros actualmente no somos donatarias autorizadas, estamos en este proceso todavía, pero bueno, lo que hacen los especialistas es darnos una consulta a bajo costo, el 50%, 60% de su costo real, y bueno, a través de la asociación se les canaliza para que puedan utilizar estos beneficios. Bien, y ya por último, ya casi se nos termina el tiempo, la familia. ¿Qué tan importante es contar con la familia, este apoyo? Yo creo que es fundamental. Parte de lo que hemos visto con los pacientes con lupus es que les va mejor si tienen una red de apoyo, ¿no? Al final es una enfermedad que es muy, porque pareciera que no se ve, ¿no? Entonces es una enfermedad invisible en ese sentido. Para el paciente es muy frustrante, pues verse, digamos, si tú me ves a mí, pensarías que no tengo nada también, y entonces eso para la familia también es como un shock, entender. ¿Es difícil? Es difícil entender y creo que lo que hace la asociación es eso, decir, mira, es una enfermedad que aunque no se ve, te da todos estos síntomas y implica que tienes que tener a tu familiar pues con este conocimiento para poder hacer esta red de contención, ¿no? de contención constante. Es fundamental la familia para esto y yo creo que tiene que ver con la información. Si tenemos herramientas e información adecuada, es mucho más fácil tratar este tipo de enfermedades.
Bien, Donají, se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más que nos busquen en redes, Facebook, Instagram, Twitter, estamos por ahí y que se acerquen a las asociaciones civiles y a los especialistas para este tipo de enfermedades. ¿El teléfono nos lo puedes recordar? Sí, es 777-1542-234. Aquí, 777-1542-234 es el WhatsApp. Y bueno, generalmente ahí estamos en contacto por mensajito y también en las redes a través de Facebook. Bien, Donají, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti. Y a ustedes también les agradezco que nos hayan sintonizado en Voces. Les recuerdo que se pueden quedar con la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.